Hola, mi nombre es Andrea Cabrera y les voy a presentar las propiedades de las estructuras cristalinas de cúbica simple, la estructura cúbica con un átomo centrado en el cuerpo y la estructura cúbica con átomos centrados en las caras. Bueno, para empezar, vamos a empezar por la propiedad del número de átomos por celda unitaria, que en este caso, en el caso de la estructura simple, solamente vamos a, no, en cada vértice de esa estructura tenemos un electrón. Sin embargo, este electrón no es único de una celda unitaria, sino que se comparte con otras celdas unitarias. Entonces, es decir, tenemos 8 vértices y en cada vértice tenemos un átomo. Sin embargo, como ya comentamos, no es únicamente de esta celda unitaria, sino que se va a dividir en 8 celdas unitarias, es decir, esta y aparte 7 más. Va a compartir este electrón con 7 celdas unitarias más, entonces solamente sería un octavo de este electrón para esta celda unitaria. Entonces, si tenemos 8 vértices en esta estructura, y solamente un octavo de átomo en cada vértice, hacemos una multiplicación y son 8 vértices por un octavo y esto nos da igual a un átomo. Entonces la estructura simple tiene solamente un átomo dentro de su celda unitaria. Sin embargo, para la estructura de un átomo centrado en el cuerpo, pues es diferente, porque aparte, además de que tenemos un átomo ya definido en el centro, pues al igual que el de estructura de simple, pues también tenemos un octavo de átomo en cada vértice. Entonces, si en todos los vértices tenemos un átomo y al centro tenemos un átomo más, pues simplemente se suman y eso nos da un total de 2 átomos para esta estructura que es con un electrón centrado en el cuerpo. Para la estructura de la cúbica centrada en las caras es distinto, ya que pues nuevamente tenemos un octavo de átomo en cada vértice por 8 vértices y sin embargo en las caras tenemos medio átomo, ya que medio átomo se comparte con la celda unitaria vecina. Entonces, si son 6 caras y es medio átomo por cara, entonces serían 3 átomos en total. Por ejemplo, bueno, de los que están en rojo, por ejemplo, de los que están centrados en las caras son solamente 3 átomos. Y aparte, un átomo que es en los que se encuentra en los vértices, pues entonces eso nos da un total de 4 átomos por esta celda unitaria. Vamos a pasar a el número de coordinación de cada una de las estructuras. El número de coordinación es el número de átomos que se encuentra en contacto con un átomo en particular de cada celda. Entonces, por ejemplo, para la estructura simple, vamos a tomar de referencia este átomo, ¿ok? Entonces, como ya mencionamos, está en contacto con demás celdas. Para empezar, este átomo está en contacto directo con este otro átomo y con este otro átomo. Entonces ya son 2 átomos vecinos. Y si ponemos una celda unitaria más, recordemos que este es un solo átomo. Entonces ya serían 3 átomos, 3 átomos vecinos los que están en contacto con este. Sería 1, 2, 3. Ajá. Sin embargo, pues no nada más son 2 celdas, aquí también tenemos una, entonces serían 4 hacia el frente, tenemos una hacia arriba, entonces serían 5 hacia el frente y hacia abajo sería una más. Entonces son 6 átomos con los que está en contacto directo nuestro único átomo que tomamos de referencia. Entonces para esta estructura el número de coordinación es de 6 átomos. Por otro lado, para la estructura cúbica centrada en el cuerpo, el número de átomos, además de los que ya dijimos que están en contacto con esta, que son 6 átomos, aparte tenemos también los átomos centrados en el cuerpo.
Entonces, si tomamos de referencia, por ejemplo, este átomo, tenemos ya los 6 átomos que habíamos dicho, más son 7 átomos, y el de la celda vecina serían 8 átomos en total. Y por otro lado, para la celda unitaria con los átomos centrados en las caras, pues es diferente, ya que claramente pues tenemos más átomos vecinos. Entonces teníamos ya los 6 átomos con los que convive este átomo de referencia, lo vamos a tomar. Y entonces en cada cara, por ejemplo este átomo está en perpendicular con esta cara y con esta cara. Entonces claramente pues estos dos átomos van a ser pues sus vecinos. Y también la cara de abajo. Entonces son 3 y ya llevamos 9. Son 6 primero, 7, 8, 9. Y en contacto con las otras celdas unitarias son otros 3 átomos. De este lado. Entonces ya serían 12 átomos. Entonces el número de empaquetamiento, de coordinación para esta celda, pues es de 12 átomos. Ahora, el número o la relación que tienen estas estructuras con su radio atómico y su parámetro de red. El parámetro de red es cada una de las aristas de nuestra celda unitaria. Entonces la relación entre su radio atómico, el radio atómico del electrón y el parámetro de red pues es la siguiente. Cada celda unitaria pues tiene una geometría y dentro de esta existe una relación matemática que se da pues entre el radio y los parámetros de red, como ya habíamos comentado. Para la estructura de cúbica simple, pues solamente vamos a tomar en cuenta un solo parámetro de red, que pues bien puede ser cualquier arista, es un cubo. Entonces vamos a considerar que tenemos desde este vértice hasta este otro vértice, este electrón solamente está ocupando un radio, es decir, pues la mitad de un diámetro del electrón, ¿no? Entonces es un radio partiendo del centro de este vértice, y entonces recorre todo el parámetro de red y se encuentra aquí en el siguiente punto, en el siguiente vértice, y aquí es recorre nuevamente otro radio. Entonces para el parámetro de red pues está en relación a 2 radios. El parámetro de red se denota con una A. Entonces una arista o el parámetro es igual a 2 veces el radio, a 2 veces un radio del electrón. Okay. Para la estructura cúbica centrada en el cuerpo es distinto, ya que aquí pues claramente tenemos que pues atravesar el electrón que está en el centro. Para esto vamos a imaginar un plano triangular que pueda pasar desde este punto, desde este átomo hasta este otro átomo. Lo vamos a hacer considerando el parámetro de red como esta arista que tenemos aquí. Entonces vamos a imaginarlo. Tenemos aquí pues un triángulo rectángulo que va desde este punto hasta este punto. Entonces ya con esto podemos determinar nuestra hipotenusa o nuestro parámetro de red, más bien también, que entonces este parámetro de red va a ser A, dijimos que lo anotamos con A, y este cateto, el cateto de aquí abajo, pues notamos que también es la hipotenusa de nuestro cuadrado, de un cuadrado de abajo, ¿no? Su parte hacia la mitad. Entonces, si esto vale A, si una arista vale A y esta otra arista también vale A, pues nuestra hipotenusa, es decir, nuestro cateto adyacente de este triángulo, va a ser igual a la hipotenusa de este otro triángulo, y esa hipotenusa tiene un valor de raíz de 2 por A. Entonces, si ya tenemos nuestro cateto opuesto y nuestra hipotenusa, esta hipotenusa
vamos a tomar en cuenta los radios que hay desde este átomo hasta este otro átomo. Entonces, si aquí habíamos dicho que teníamos un radio solamente, y aquí tenemos otro radio solamente de aquí hacia allá. Entonces, el electrón o el átomo que está en medio, centrado en el cubo, tiene dos radios, considerando pues un diámetro, tiene dos radios. Entonces, un radio aquí y un radio acá son dos radios, y dos radios en el centro son cuatro radios. Entonces, este triángulo que ya hemos posicionado va a tener las dimensiones de raíz de 2a y cuatro radios. Entonces, para calcular nuestra arista, nuestro parámetro de red, que es este cateto, pues solamente aplicamos el teorema de Pitágoras y nos da a que este cateto pues va a ser igual a 4 veces el radio sobre raíz de 3. Y para la estructura de los átomos centrados en las caras, pues vamos a hacer algo similar, simplemente que como pues no tenemos un átomo en el centro, pues no va a pasar por un centro, sino que pues vamos a utilizar una de las caras para sacar el parámetro de red. Entonces, si tenemos un triángulo rectángulo y lo posicionamos de esta manera, entonces nuestra hipotenusa de este rectángulo, de este triángulo, va a ser igual a 4 radios, por lo que ya hemos comentado hace rato. Es medio radio de este átomo, medio radio de este átomo y 2 radios del átomo del centro. Entonces son 4 radios. Las aristas van a ser los parámetros de red, equivalentes a A. Y entonces, haciendo pues los cálculos, el teorema de Pitágoras, tenemos que la relación entre el radio atómico y el parámetro de red es igual a que el parámetro de red es igual a 4 veces el radio sobre la raíz de 2. Y ya por último vamos a determinar el factor de empaquetamiento de cada una de las celdas unitarias. Este factor de empaquetamiento es una fracción del volumen de toda la celda, la cual está ocupada por los átomos. Entonces, el factor de empaquetamiento es una fórmula que la vamos a poner de este lado en pantalla, que es igual a el número de átomos por el volumen de los átomos, y todo esto lo dividimos entre el volumen de la celda unitaria. Entonces, el volumen de los átomos, pues los átomos son circulares, el volumen esféricos. El volumen de una esfera pues es igual a 4 veces pi por el radio al cubo sobre 3. Y pues el volumen de la celda está determinado, dijimos es un cubo y es unitario, pues entonces es el lado al cubo, ¿no? Y ya con eso podemos deducir o determinar el factor de empaquetamiento para cada una de nuestras celdas. Para la celda simple, la cúbica simple, el factor de empaquetamiento es de 0.5235. El factor de empaquetamiento para la estructura de átomo centrado en el cuerpo es igual a 0.6801 aproximadamente. Y el factor de empaquetamiento para la para la estructura con los átomos centrados en las caras es de 0.74, y esto está determinado pues ya por esta ecuación. Y pues eso ha sido todo. Espero que se haya entendido, que sea claro y que sea conciso. Gracias y hasta la próxima.